sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. En Lucas 5 hemos visto una serie de milagros ya, solamente en este capítulo, ni siquiera lo hemos podido terminar. Y esos milagros nos están mostrando la misión de Jesús. Y la misión de Jesús, Pablo después nos la habla con calma, nos dice que es reconciliar al hombre con Dios. Porque el hombre y Dios están ¿cómo se dice? Están enemistados, gracias. Enemistados. Y la misión de Cristo es reconciliar al hombre con Dios. ¿Y cómo viene a hacerlo? A través de un avivamiento espiritual que Él trajo cuando llegó aquí. Un avivamiento que vino a afectar toda la vida de los que lo reciben. Y esta última narración del caso de Leví, que es Mateo, ¿okay? El libro de Mateo, es esta persona que está ahí. Si usted lo mira con cuidado, las que hemos venido hablando, es claro que venimos caminando en reversa. Cada milagro nos muestra lo que Dios hace con el hombre que se reconcilia con Él, con el hombre que arregla su vida con Él. Pero nos comenzaron desde lo que ocurre al final y vienen en reversa del final y hoy llega hasta el mismo principio. ¿Ok? Fíjense que el final es el milagro de la pesca, fue el primero que vimos. Dios bendice todas nuestras empresas de vida. Dios quiere bendecir lo que somos, cómo vivimos en el exterior, lo que hacemos. Porque Dios viene a prosperar tu vida en toda área. ¿Tú lo crees o no? Sí, viene a prosperar tu vida en toda área. El enemigo vino a robar, matar y destruir. Él viene a que tengas vida en abundancia. Y eso tiene que ver con tu vida en la tierra, con tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, con tus cosas. La gente puede ver en un creyente una persona que puede echar hacia adelante en su vida y que el pecado no lo destruye. Así que Dios viene a bregar contigo. Después vimos el milagro del leproso. Y en el milagro del leproso vimos a un Dios que no solamente te brega con tus empresas, brega con tus relaciones personales. Te ayuda a sanar todo lo que el pecado dañó. Tus relaciones en tu hogar, tus hijos, tu marido, tu mujer. Y así por el estilo, tus vecinos, tu familia. Luego vimos la semana pasada el milagro del paralítico. El Dios, fíjese que viene de afuera hacia adentro. El Dios que perdona nuestros pecados, que arregla nuestra relación con Él. Nos reconcilia con Él y nos da libertad para de ahí en adelante poder seguirle. Levanta a esa persona de su parálisis espiritual y le dice: ya puedes caminar. Hoy vamos a ver cómo todo eso comienza. ¿De dónde pasa o cómo pasa? Lucas nos muestra cómo comienza todo. Se llama, repítalo conmigo, el llamado irresistible de Dios. Repítalo, el llamado irresistible de Dios. 2 versículos, una historia muy sencilla, pero contiene una profunda verdad bíblica. ¿Bien? Leví, a causa de su trabajo, era un hombre rico, pero muy despreciado por la gente de la ciudad. Aparentemente Leví tenía de hecho él era un recolector de impuestos. Si alguien trabaja aquí en Hacienda, lo amamos en el nombre del Señor. Pero el 15 no se aparezca por aquí, es lo que nos pasa. No es relajo. Era un recolector de impuestos, pero recuerde que este es una nación bajo el dominio de un imperio y esos impuestos eran para el imperio, no se quedaban allí para ayudar el área. Así que la gente odiaba la idea de estar bajo un imperio, pero se molestaban muchísimo con estos recolectores. Recolectores eran judíos, eran gente de Israel que estaban trabajando para el imperio. Así que están bien molestos. Estos son unos vendidos, estos tipos son unos vendepatria. ¿Entiendes? Entonces estos chicos estaban sentados en unas bancas de tributo. Aparentemente Mateo tenía esta banca frente al área donde llegaban los pescadores. En Mateo, creo que en el libro de Mateo algo así aparece que es allí. Por lo tanto, él estaba pendiente a cuando llegaban por la tarde los pescadores, ir y contar. Eso es como los que están en el muelle. Nosotros tenemos gente de Hacienda que está en el muelle. Y abren los vagones y cuentan lo que hay. Y dice, esto es tanto, me debes tanto.
Entonces estos muchachos estaban allí, pero el problema que tenían estos publicanos, así le llamaban, te va a ver en la Biblia que repite mucho lo del publicano, es que ellos sabían que tenían que cobrar, estoy hablando, ¿cómo le digo? En tiempo moderno, te tengo que cobrar $1,000 por la carga que llega ahí, pero te voy a cobrar 1,200 porque 200 son para mí. Así que tienes un vendepatria corrupto. Oh my God. Okay. Nadie ahora se moleste. Un vendepatria corrupto. Exigían de más para ganancia personal. Por esta causa la gente no se juntaba con él. Él solamente, su círculo de amistad era gente como él, recolectores de impuestos y charlatanes, truanes, gente tramposa, mentirosa. Pues ese era su grupo, imagínense. Así que nadie de reputación, y en particular nadie de reputación religiosa se acercaba a él. ¿Por qué te lo digo? Porque vas a ver repetidamente, de hecho la semana que viene vamos a ver cómo los fariseos, o sea los religiosos del momento, critican a Jesús por acercarse a este tipo de personas. Porque nadie con reputación religiosa se le acercaba a estos tipos que eran unos truanes, mentirosos, charlatanes, pillos, corruptos. Pobre Mateo, lo fastidié aquí. O sea que la vida entera de Leví, económica y social, estaba enmarcada, giraba alrededor de su trabajo. Si él perdía su posición laboral, lo perdía todo. Para él, dejar lo que hacía era perderlo todo: su entrada económica, su comodidad económica, sus amigos, todo estaba en juego en su trabajo. Entonces la narración que acabamos de leer de Lucas nos dice, y es una narración como que bien in your face, bien extraña, no está adornada. Leví está sentado haciendo su trabajo, Cristo se le acerca y lo mira y le dice: sígueme. Curioso. No le da razón, no le da nada, sígueme. Pero la pregunta es: ¿a qué Jesús lo está invitando? Yo estoy seguro que Leví o Mateo ya sabía lo que estaba pasando con Jesús, porque su fama ya era grande. Maybe lo había ido a ver, predicar. Ciertamente Jesús no lo estaba invitando a un nuevo negocio para hacer más dinero. No. Jesús era un rabí. Un rabí era un maestro, y el maestro lo que hacía es que un montón de gente lo seguía, unos discípulos. Eso era bien normal en Oriente Medio. Si había un maestro, un filósofo, un maestro religioso, y unos cuantos se iban detrás de él, y lo que hacían era que dejaban su vida rutinaria y se iban a vivir con esta persona por unos años para aprender. Eso lo vas a ver en la historia de Grecia, Roma y todo esto. ¿Pero de qué vivían? Pues entre ahorros y lo que la gente le diera. La gente realmente ofrendaba para todos ellos. Así que Leví de momento escucha a Jesús y él sabe que le está diciendo: sígueme. ¿Seguirlo a qué? ¿A convertirme en qué? ¿Un discípulo? En todo el sentido del Oriente Medio de un discípulo. Voy detrás de él y todo este dinero y toda mi posición y todos mis amigos. Aparte que Jesús es un religioso y yo soy un sinvergüenza. Me está pidiendo a que cambie mi estilo de vida. La petición de Jesús cambiaba radicalmente lo que Leví iba a hacer. Y es bien curioso que él llega allí, lo único que le dice es una palabra. Pero más curioso es como Leví le responde. Leví le dice: dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo es que tenía deudas por cobrar y tenía cosas que hacer y tenía que ir al banco, echar su dinero y lo más seguro. No, dice que dejándolo todo se levantó y lo siguió. La pregunta que te hago en esta mañana es: ¿qué convenció a Leví? Porque no es racional lo que vemos ahí. Digo, es racional. Él tuvo que haber tenido un pensamiento, es racional. Vamos a llegar al final. Pero de momentos parece no serlo. ¿Qué convenció a Leví a dejarlo todo y seguir a Cristo? Desde el punto de vista humano no es racional. Este hombre vive bien y de momento lo va a dejar todo para seguir a Jesús, a escucharlo hablar y a dormir por ahí de la beneficencia de la gente. Es que Leví no le importó el precio a pagar, porque hay un precio para seguir a Jesús. Usted lo sabe, ¿verdad que sí?
¿Usted lo sabe? Hay un precio para seguir a Jesús. Pero ¿qué vio en ese momento que Jesús se le acercó, que lo atrajo tan fuerte? ¿Fue la mirada? ¿Fue la palabra? ¿Qué pasó? Que de momento él hizo un switch total de su vida y se va detrás de Jesús. Los reformadores, la reforma protestante, los reformadores le tenían un llamado a esto: el llamado efectivo o la gracia irresistible. Dígalo conmigo: llamado efectivo, la gracia irresistible. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? La palabra nos enseña que por causa de nuestra naturaleza pecaminosa que trajimos de Adán, nuestra naturaleza pecaminosa, tú y yo, en términos espirituales, nacemos y vivimos muertos para todo efecto práctico de los asuntos espirituales. Para todo asunto y propósito espiritual, tú y yo nacemos y vivimos en esta tierra muertos a Dios. ¿Okay? Nuestro espíritu no tiene manera de conectarse con Dios ni entender a Dios. La palabra nos enseña que el hombre natural, escucha estas palabras por favor. El hombre natural, ¿qué es el hombre natural? Tú y yo made in Japan. Bueno, tú y yo fuimos made in Puerto Rico. Tú y yo como nacemos, el hombre natural no quiere ni puede acercarse a Dios por sus propias fuerzas. Lo voy a repetir. Pero pastor, yo toda la vida he ido a la iglesia y me enseñaron. Una cosa es la cultura, una cosa es tu costumbre cultural. Nosotros venimos de una cultura judeocristiana, por lo tanto podemos pensar que aquí todo el mundo es cristiano. No. El día que tú te encuentras con Dios y el costo de seguirlo, hay mucha gente que no quiere saber de esto. ¿Está conmigo? Porque el costo de seguirlo es fuerte. Lo voy a repetir. El hombre natural, repítalo conmigo, no quiere ni puede acercarse a Dios por sus propias fuerzas. Su propia naturaleza, la tuya y la mía, siempre va a tender a alejarnos de todo aquello que me puede llevar a Dios. Si no, mira cómo está el mundo hoy. En el mundo artístico, en el entretenimiento, en el periódico. ¿No has visto cómo el mundo está despreciando en esta ocasión fuertemente y abiertamente todo lo que parezca religión? Todo lo que parezca que tiene que ver con un Dios que es autoridad sobre mí, el mundo lo está despreciando por todo lugar. Y vamos a hablar de nosotros como creyentes, nosotros los que creemos en el Señor. ¿Te has preguntado por qué de todas las cosas que tú haces, de las más difíciles es tirarte a orar? ¿Sí o no? Tirarte a orar y permanecer orando. No te levantas en la mañana y quieres hacer cualquier cosa excepto tirarte de rodillas a buscar a Dios. Eso da testimonio a tu vida de la lucha tan fuerte que tenemos con nuestra naturaleza caída. Y después de eso voy a hablar de leer la Biblia. Aparte de que a muchos no nos gusta leer. Bueno, a mí me gusta, yo soy un ratón de biblioteca. Lo siento, no lo puedo evitar. Pero ¿sabe qué? Que cuando son cosas del Señor, se lo voy a decir de corazón, para leer la Biblia devocionalmente para mí, a mí me tomó años entender. Siendo pastor, leía la Biblia para hacer la predicación, pero no para mí. Por años. Y Dios tuvo que enfrentarme bien fuerte. Que yo necesito llenarme de Él, sea o no sea pastor. ¿Está conmigo? ¿Y usted cree que no es una lucha? Sí, porque es que todo lo que te acerca a Dios, tu cuerpo va a decir no, y el enemigo va a estar alrededor tuyo alando y alando y alando. Todos los días de tu vida hasta el fin. Recuerda lo que te dije, nosotros estamos viviendo en un desierto. Estamos caminando en el desierto y tenemos la columna de nube de día, la columna de fuego de noche. Dios está con nosotros, pero estamos en el desierto. ¿Me entendiste? Está con nosotros, pero estamos en el desierto. Y el desierto es un lugar de sequía, duro. Es una lucha constante para no olvidarme de Dios, para no alejarme de Él.
Quiero que lo tengas en tu corazón. Pero la palabra dice que a pesar de esa condición del ser humano, que cuando nace y vive está muerto, di conmigo, está muerto. Pero Dios en su misericordia, por su amor, es el que se acerca a nosotros. Te lo dije la semana pasada y te lo sigo repitiendo porque yo quiero que te aprendas el evangelio. Es Él el que llega a nosotros. Es Él el que le da vida a nuestro espíritu muerto. Y después que le da vida, después que esa capa, esa nube que no nos deja mirar las bellezas de Dios, esas cataratas, esos ojos son abiertos, entonces podemos ver que Cristo es bueno, que Jesús es bueno, y no nos queda otro remedio irresistible que volvernos a Él. El apóstol Pablo nos lo dice, y yo quería traer este texto. La semana pasada te hablé de él, pero lo vamos a leer completo hoy. Efesios 2, del 4 al 9. Pónmelo ahí porque yo quiero que todo el mundo lo lea conmigo. Efesios 2 dice, pero Dios. Repite conmigo, pero Dios. ¿Se acuerdas que te lo dije la semana pasada? Pero, el Dios que se mete en la necesidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estándonos, dame el 5 por favor, importante, 5. Adiós. ¿Esa está en Nueva Versión Internacional? ¿No? Pues yo estoy mal, pero no importa. Aún estando, ¿y por qué yo lo tengo diferente aquí? Ustedes me siguen a mí, pero leen ahí, ¿ok? En el nombre del Señor, amén, aleluya. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros muertos en, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? ¿Y qué puede hacer un muerto? El día que usted vaya a un velorio y el muerto pida café, salga cogiendo. ¿Qué puede hacer un muerto muerto? Nada. Para propósitos de la eternidad de Dios, nada. Aún estando muertos en pecado, ¿qué hizo Dios que nos amó? Nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Esa es la Nueva Versión Internacional, ¿viste? Por gracia sois salvos. ¿Por qué Pablo mete eso en el camino? Para que sepas que no tuvo nada que ver contigo, porque en el proceso tú estabas muerto. En el proceso tú estabas muerto. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el texto más poderoso que dice cuál es tu posición espiritual en Cristo. Y aunque todavía estamos acá luchando en el desierto, Dios dice que ya Él hizo todo por ti. Y tú estás resucitado y sentado con Cristo al lado del Padre. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, versículo 7, para mostrar. Él hizo eso contigo y conmigo para mostrar en los siglos venideros. ¿Qué siglos venideros? Toda la eternidad. El siglo presente es la historia del ser humano. La Biblia dice que Dios va a detener esa historia. Pero luego que Él detenga esa historia, Él va a venir en gloria y va a implantar su reino visible. Porque hoy su reino todavía es invisible, aunque se está manifestando en su iglesia. Porque aquí hay gente que le dice ya a Jesucristo, tú eres mi Señor. Dale un aplauso a Dios. Porque estamos viviendo el tiempo entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Algunos teólogos le llamaban a eso el ya está y todavía no. Como de loco, ¿verdad? Ya está y todavía no. Already not yet se llama, si lee teología en inglés. Ya está y todavía no. ¿Qué ya está? Que Cristo ya está sentado en el trono del universo, reinando sobre su pueblo. Ya está. Y usted y yo somos testimonios de que ya está. Pero ¿qué es lo que todavía no? Que todavía hay enemigos que no han sido puestos bajo la planta de sus pies.
Y Él está llevando a la completación de la historia a ese evento. Y cuando todos los enemigos estén bajo la planta de sus pies, se manifestará el reino en su totalidad. Y entonces estaremos con Él reinando por toda la eternidad. Amén. Denle un aplauso al Señor. Claro que sí. Juntamente con Él nos resucitó, a sí mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Versículo 8 dice, porque por gracia, ¿qué es gracia, gente? ¿Qué es gracia? ¿Sabes cuando hay alguien en la luz allí afuera? Un muchacho de estos que están en vicio. Y está allí parado pidiendo. Y tú bajas el cristal. Está chévere. ¿Ustedes han visto ahora los que tienen el palito largo para cuidarse del COVID? Los puertorriqueños estamos fuera de liga. Fuera de liga. ¿Ok? Fuera de liga. Sí. Esto es pidiendo. ¿Cómo es? Pidiendo con sanidad. ¿Qué tiene ese muchacho que está parado allí que darte a ti? ¿Qué beneficio tú le vas a sacar a él? Cuando tú sacas de tu dinero, si usted cree o no cree que está bien, ese no es el issue ahora. Cuando tú sacas de tu dinero para ponérselo a él, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué lo haces? No puedes sacar nada a cambio de él. Él no está haciendo absolutamente nada. Doble negativo, está mal dicho, pero no importa. Él está haciendo absolutamente nada para ganar tu favor. Y sin embargo, tú le das de tu favor a Él. De tu abundancia le das algo a alguien que no lo ganó, porque no lo ganó y no tiene nada que darte. Eso se llama gracia. Cuando Pablo dice, por gracia sois salvos, es que tú y yo no tenemos absolutamente nada que darle a Dios. De hecho, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él vino con favor inmerecido y nos despertó. Y nos resucitó. Y nos pegó a Cristo. Y nos subió con Él. Y nos sentó en el trono de la gracia. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor fuerte, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y por si es que no lo has entendido, vuelve y lo repite. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. Y el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Que nos quede claro a todos nosotros, hermanos, por favor, escúchame bien. A todos los que hemos creído en Cristo, a ti y a mí nos parece en algún momento de nuestra vida que fuimos nosotros los que nos acercamos a Dios. Tuve esta crisis, entendí que tenía que volverme a Dios, vine a Él y lo busqué y Él me llenó. Y todos nosotros creemos que nos acercamos, pero cuando vamos a la palabra de Dios nos damos plena cuenta que Dios se acercó primero a nosotros. Y si no hubiera sido por su amor, todavía hoy estaríamos perdidos sin Dios ni esperanza. Lo voy a repetir. Cuando vamos a la palabra, nos damos plena cuenta que fue Dios quien se acercó a mí, no yo me acerqué a Él primero. Primera de Juan 4:19 dice, por si acá no lo habías entendido. Vamos a leer esa hoy. Nosotros, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Tú no llegaste a Él, Él llegó a ti. Esa es la gracia. Por eso el Evangelio significa buenas noticias, porque la mala noticia es que estoy muerto en el mundo espiritual y no tengo manera de llegar a Él. La buena noticia es que a pesar de que estoy muerto, Él bajó hacia mí. Esa es la buena noticia. Y eso fue lo que le pasó a Leví ese día. El llamado de Dios vino
por la palabra que Jesús dijo. Y esto es exactamente lo mismo que pasa cuando tú y yo predicamos. Que se habla la palabra, pero mientras la palabra está hablando, el Espíritu Santo está al lado obrando. La fe viene por el oír la palabra de Dios. A ti y a mí nos dieron la encomienda de hablar la palabra. Pero hay algo que tú y yo no podemos hacer. Es algo que hace el Espíritu Santo. Mientras Jesús le hablaba a Leví, el Espíritu Santo estaba haciendo una obra. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu soberanamente, cuando quiere, mientras está la persona escuchando la palabra de Dios, le da vida al espíritu de la persona. Y cuando le da vida, en ese momento puede ver lo que no había visto hasta ahora. Quizás escuchó 1000 veces a alguien predicar, 1000 veces predicar del mismo capítulo. Quizás estuvo toda la vida viniendo a una iglesia culturalmente o por costumbre, pero un día hubo algo que hizo ¡pum! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Dice la Biblia que Él resucita tu espíritu y de momento puedes ver lo que nunca has visto, que Cristo, que la oferta de que, escúchame, que la oferta de Cristo que te va a costar toda tu vida es mucho más infinitamente mejor que la oferta de la tierra. Que Cristo te va a costar la vida y es lo mejor que te puede pasar. Y no hay quien convenza al ser humano de que eso es cierto hasta el día que el Espíritu de Dios resucita tu espíritu muerto. Pero Dios, aun cuando estábamos muertos, nos dio vida. Ese es el momento de tu regeneración, el momento en que tus ojos se abren y tú dices: yo quiero a Cristo. Y como Leví era un ser pensante, escúcheme bien, la gente que está en la calle incrédulo, no es que no creen en Dios porque son malos o lo que sea, así todos somos malos de hecho. Todos tenemos un problema de pecado con Dios. Pero es bien importante que entiendas, la Biblia dice que Satanás ha nublado el pensamiento. No pueden entender las cosas espirituales. Pero si a ti te ponen los datos al frente, como ser pensante hecho a la imagen de Dios, por eso te dije que sí es una decisión racional. Leví, cuando su mente es esclarecida, cuando el velo que tapa, para que no veamos, el velo nos tapa la belleza del mundo de Dios, del mundo espiritual. Y cuando ese velo es quitado, tu espíritu ve la belleza de Cristo y no le queda más remedio. Porque si eres un ser pensante, no te queda más remedio de correr a Cristo. ¿Me entendiste? Por eso ves que Leví no tuvo reparos, porque todo lo tuvo, como decía Pablo, todo lo tuvo por estiércol. Toda su vida la tuvo como nada por seguir las excelencias de Cristo. Los incrédulos nos acusan de ser unos soñadores, de que todos tenemos un amigo imaginario para poder copar con las ansiedades de la vida. Porque como te acabo de decir, ellos no pueden entender, su condición espiritual no les permite entender las cosas de Dios. El mensaje del evangelio no le hace sentido. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. ¿Y quiénes son los que se salvan? Los que son llamados por Jesús. Exactamente como le pasó a Leví. Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Qué les da? Estábamos muertos y ¿qué Él da? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Tengo que terminar porque se me acabó el tiempo. Un solo segundo más les pido, por favor. Yo tenía 8 años, yo lo he dicho muchas veces acá, 8 años. Y un día llegamos de un culto a casa. No sé si fue un domingo, allá había cultos por la noche.
o los jueves cuando los niños se reunían. Yo tenía de 7 a 8 años. Llego a casa, después de hacer todo lo que hacemos, ¿verdad? Me cambio y me trepo a dormir. Era una cama litera, mi hermano y yo vivíamos. Por alguna razón, en ese momento, cuando ya me voy a ir, en mi corazón entró un dolor tan profundo que no te lo puedo explicar. Yo era un niño. Una tristeza mezclada con una necesidad y una desesperación por agarrarme de Jesús. No te puedo explicar cómo llegó ni por qué. No había pasado nada en el culto. No había pasado nada importante y necesario. Sencillamente allí, en ese momento, algo, yo sé que es ese algo, el Espíritu de Dios me convenció a un niño de 8 años que tenía que aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Y recuerdo que llamé a mami, casi llorando, y con voz entrecortada le dije: yo quiero convertirme a Jesús. Y allí en la cama mami puso las manos encima sobre mí. Yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. No les puedo decir cómo pasó. Lo único que yo les puedo decir es que desde ese día yo no he podido dejar de amarle. Que desde ese día no he podido dejar de trabajar para Él. Aunque me pongan una pistola en la cabeza, tengo que seguir predicando. Ni puedo alejarme de Él, y lo he intentado y he sido tentado para alejarme de Dios. Y quiero decirle que todos los días cuando me tiro de rodillas le ruego con lágrimas que no me quite su gracia, porque si me la quita yo voy a pecar, y si peco me muero. Porque lo que me pasó a mí es lo que le pasa a todo creyente, como dijo el apóstol Pedro, y con esto termino. Primera de Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto. Usted y yo no hemos visto a Dios, pero lo amamos. ¿Cómo lo amas si no sabes cómo es ni qué es? Porque el Espíritu de Dios abrió los ojos de tu espíritu, y allá adentro en el mundo espiritual ya tú has visto la belleza de Dios. A quien amamos sin haberle visto, y en quien creemos que aunque no lo vemos ahora, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Una sola cosa te voy a decir a los que están viéndome allá, y si hay alguien aquí que no tiene a ese Cristo, aunque haya estado toda la vida en la iglesia, si hoy y ahora tu corazón te grita ven a Jesús, el Espíritu te está llamando hoy. Corre a Él. Es lo mejor que te va a pasar. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Bendecimos el nombre del Señor. Si hay alguien en este lugar que no conoce a ese Cristo, hoy es el día de venir a Él. Si tu corazón está latiendo fuertemente y te dice tú necesitas lo que te están hablando, por favor no te alejes de Él. Este es el día que Él te dice sígueme, y este es el día para que dejes todo y lo sigas a Él. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego por la salvación de los que están escuchando este mensaje, que tú en tu misericordia nos convenzas de nuestra necesidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que vengas a cambiar el corazón de aquellos que no te conocen por un corazón de carne, que pueda escuchar tu voz, creer en ti, y escribas sus nombres en el libro